Pues buenos días. Vamos a... Vale. Desde el Ayuntamiento y además creo que considero que de forma deliberada, que no tiene otro propósito que confundir a los ciudadanos. Una actitud a la que se ha sumado, y siento que lo hayan hecho, también la Unión de Consumidores de Aragón, la UCA, así como la Red de Agua Pública de Aragón, la RAPA. Me preocupa no solo que se confunda, sino que en los últimos días pues, se hayan dicho cosas que no son ciertas. Creo que es muy grave confundir e incluso decir cosas que, como digo, que no son ciertas en una materia tributaria. Desde luego, y quiero aprovecharlo para dejarlo claro, es completamente falso, tal como han afirmado recientemente la UCA y RAPA, que el ICA no sea un impuesto finalista. El ICA, por ley, es un impuesto ecológico y finalista. ¿Qué quiere decir finalista? Pues que, e insisto, por ley, por la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, el dinero que el Gobierno de Aragón recauda a través del ICA solo se puede destinar al ciclo del agua, a abastecimiento, saneamiento y depuración. Por lo tanto, quiero dejar claro, y es importante que los ciudadanos, que los zaragozanos y zaragozanas tengan la seguridad de que el Gobierno de Aragón, por ley, está obligado a utilizar este dinero a esta finalidad concreta y específica, no a ninguna otra. Por lo tanto, en este sentido, no solo estamos hablando de confusión, de confundir a los ciudadanos, sino de decir algo que no es cierto y que, como digo, en una materia muy delicada como es un impuesto, porque el ICA, os recuerdo, que es un impuesto. Estamos, por lo tanto, en el ámbito tributario. Estas confusiones y estas falsedades que se están diciendo son preocupantes en la medida que pueden llevar, y en tanto en cuanto, insisto, hablamos de un impuesto, pueden llevar a los ciudadanos pues a confundirse y a incurrir en algo que yo estoy seguro que no quieren incurrir, que es en un fallo, en un retraso o en un impago de un impuesto. A su vez, tanto RAPA como UCA están diciendo expresamente que no llaman a la insumisión. Lo han dicho, no llamamos a la insumisión fiscal. Bueno, pues están cerca de hacerlo, porque, claro, me parece muy grave que estén aconsejando a nuestros conciudadanos a retrasar el pago de un impuesto. Todos sabemos que cuando un impuesto se deja de pagar o se paga con retraso, pues puede conllevar, pues en fin, sanciones. Con esto, en modo alguno, debe tomarse que estoy amenazando en modo alguno a los ciudadanos. Simplemente les estamos facilitando y aclarando que no escuchen estas recomendaciones, que además considero que son auténticamente incívicas y desleales, de no hacer frente a una obligación que, como ya he explicado en otras ocasiones, tenemos todos y todas los zaragozanos y zaragozanas, igual que el resto de Aragón. A ver, yo tengo la convicción de que no solo la convicción, sino ya estamos constatando que los primeros recibos que hemos girado pues se están pagando con normalidad. Bien, por lo tanto, en absoluto es cierto que los zaragozanos se nieguen a pagar el impuesto. Es el Ayuntamiento de Zaragoza, así como la UCA y RAPA, quienes, al parecer, están aconsejando bueno, pues que, en fin,
que se retrase el pago, por lo tanto confundiendo, y también están dificultando el ejercicio de la solidaridad que implica este impuesto. La propia ley, además de calificarlo de impuesto ecológico y finalista, insisto, la propia ley lo califica de impuesto solidario, para ejercer la solidaridad con el resto del territorio de Aragón. Por lo tanto, cuando desde estas instancias, Ayuntamiento, RAPA y UCA, pues se pone en cuestión y se dificulta el pago del impuesto, pues lo que se está haciendo es dificultar que los ciudadanos que vivimos en Zaragoza ejerzamos, además de nuestra obligación, cumplamos nuestra obligación, se está dificultando que se ejerza la solidaridad. O sea, no soy yo quien ni ha llamado ni va a llamar insolidarios a los zaragozanos, en absoluto. Y además, insisto, los primeros recibos que han llegado se están pagando con absoluta normalidad. Igual que llevan haciendo el resto de los aragoneses desde nada más ni nada menos 2002. Que, por cierto, desde 2002, esta es la primera vez que hay que hacer una campaña informativa. Una campaña que no tendría por qué hacerse, que no debería tener que haberse hecho, que también supone uso y gasto de recursos públicos que serían innecesarios, que sería innecesario llevar a cabo, incurrir en este gasto, si no se hubiera procedido por parte de estos ámbitos a los que me refiero a confundir a la población. Por lo tanto, yo aprovecho también para pedir tanto al Ayuntamiento de Zaragoza como a la UCA y a la RAPA que reconsideren su actuación, que actúen de forma cívica, responsable y con la lealtad institucional a la que considero que están obligados. Desde luego, yo lo he dicho ya por activa y por pasiva. Desde el Gobierno de Aragón apostamos firmemente por una gestión pública del agua. Una gestión pública del agua no hay otra forma de financiarla que a través de impuestos. Por lo tanto, es incoherente que quienes, lo digo sobre todo por la RAPA, quienes están pidiendo y exigiendo esa gestión pública del agua, que el Gobierno de Aragón no solo no tenemos dudas, sino que es que hemos apostado por ella desde el primer día de la legislatura, pues es absolutamente incoherente que se pida la gestión pública del agua y al mismo tiempo se impida o se pongan obstáculos al cobro y a la aplicación de un impuesto. Porque, en fin, creo que, como todos sabemos, las políticas públicas se financian con los impuestos de los ciudadanos. Y, por último, quería aclarar, cuando se califica el impuesto de justo o injusto, vamos a ver, me parece sorprendente que desde luego, los impuestos no se pagan en función de la valoración que un colectivo social, un partido político o cualquier ámbito de la sociedad haga de la gestión previa o de las gestiones de gobiernos anteriores. Eso me parece absolutamente inaceptable. Los impuestos, insisto, no se pagan o se dejan de pagar en función de la valoración de las gestiones realizadas por gobiernos pasados o actuales. Para eso están las elecciones. Para eso están las elecciones y para eso también está el legislativo modificando las leyes que regulan nuestro sistema impositivo. Por lo tanto, creo que no tiene ninguna razón de ser este argumento de valorar la oportunidad o pertinencia del impuesto recurriendo a valoraciones sobre la gestión, que son temas diferentes. Bien, bueno, pues hecha esta introducción, con independencia que en las preguntas queráis que aclare cualquier otra cuestión, le paso la palabra a la directora del Instituto del Agua para que ya se centre en lo que es propiamente la campaña informativa. Bueno, el material elaborado para esta campaña es muy sencillo, como pueden ver. Trata de reflejar lo que es esta figura impositiva, el impuesto sobre contaminación de las aguas, su carácter finalista, sobre el que ha hablado el consejero, y el hecho de que cada vez que utilizamos el agua es necesario, se pone de manifiesto, se realiza el hecho imponible del impuesto, se pone de manifiesto una contaminación que es a su vez la que lleva a la necesidad de depurar las aguas residuales generadas por el uso. Explica el caso de Zaragoza,
que cuando se puso en marcha este impuesto, entonces denominado canon de saneamiento, ya tenía esa naturaleza impositiva, a pesar de la denominación canon. Ya estaba previsto que hubiera una moratoria para la ciudad de Zaragoza, moratoria destinada a compensar ese esfuerzo inversor que había realizado la ciudad previamente, algo que no ocurrió en otras comunidades autónomas donde desde el principio se estableció el impuesto para toda la ciudadanía, con independencia de que tuvieran o no previamente instalaciones ejecutadas. Ya estaba previsto, por tanto, que esa moratoria como tal tuviera fin y fueron las Cortes en enero del 16 cuando deciden que desde el 1 de enero del 16 empieza a devengarse en la ciudad de Zaragoza. Con esta campaña queremos dar ese mensaje de una forma clara, con un texto sencillo y con también unos dibujos. En el vídeo que veremos después también aparecen estos mismos dibujos que expresan el ciclo urbano del agua, cómo la utilizamos en nuestros hogares, con el uso de electrodomésticos, en el sanitario, el uso industrial también, con esa imagen de una industria y un operario utilizando el agua, cómo a continuación del uso hay un tratamiento de las aguas residuales en una depuradora. Es una imagen muy esquemática de lo que puede ser una depuradora. Hay depuradoras de muchos tipos, pero bueno, aquí hemos dibujado una que podría ser, por ejemplo, la de Utebo, que acabamos de poner en funcionamiento, con el operario que la está controlando. Y, finalmente, cómo el agua que hemos utilizado en nuestros hogares, que proviene de las masas de agua de los ríos, vuelve al medio natural ya depurada. Bueno, es una imagen, un círculo muy esquemático de lo que es el ciclo urbano del agua. Detraemos recursos, los utilizamos, se contaminan, se depuran y vuelven al medio natural ya tratados. Con la campaña queremos sobre todo transmitir al ciudadano, al contribuyente, la información básica sobre la razón de ser de esta figura y también sobre el cumplimiento de sus obligaciones como contribuyente. Cómo puede el ciudadano que encuentra el recibo en el buzón de su casa o el empresario que encuentra que ha recibido esa notificación y que pues tiene que cumplir con la obligación de pago del impuesto. Para el pago tenemos unas concretas entidades colaboradoras, como ocurre con el resto de tributos. Tenemos a Bantierra, a Caja Rural de Teruel, a Laboral Cucha y a Ibercaja. Se puede también pagar el impuesto a través de nuestra web, utilizando tarjeta de crédito, a través de la web icagestión.aragón.es. Hay una pasarela de pago para efectuar el pago online. Y luego otra opción, que para tributos de devengo periódico es la más cómoda, es la de la domiciliación. El recibo, la notificación del recibo indica la fecha hasta la cual se puede domiciliar, de modo que el primer recibo se pague ya domiciliado. Si se domicilia a posteriori, tendría que acudirse a la oficina de la entidad de crédito o hacer el pago online y los posteriores recibos ya llegarían domiciliados. Se puede domiciliar en esa misma página web icagestión.aragón.es, en las oficinas del ICA, en la avenida Ranillas, y por teléfono. En el teléfono que le indicará la notificación del recibo. De momento está el teléfono de la oficina del ICA, 876 55 74 00. Como les conté en el anterior encuentro, estamos enviando los primeros recibos de forma paulatina para testar, medir la necesidad de atención al público. Se habló en información aparecida en prensa de que íbamos a acumular recibos. Realmente, habiendo un recibo anual, aunque este del año 2016 llega con retraso, por la fecha en que recibimos los ficheros del ayuntamiento y por la necesidad de depuración de la información que ha habido que llevar a cabo, realmente no se van a acumular, porque en este 2017 estamos cobrando 2016 y en 2018 cobraremos 2017
y los ficheros correspondientes a consumos de 2018 no se tendrán hasta que no termine 2018, con lo cual se efectuará el cobro en 2019. Hay retraso en cuanto a la puesta al cobro, confusión, como ha recalcado el consejero, también generada por la carta que llegó a todos los hogares. La pregunta más frecuente que está recibiendo estos días, bueno, pues está relacionada con esa carta, porque además anuncia unos importes que son muy superiores a la media de los que van a llegar a nuestros hogares. También se reciben frecuentemente consultas sobre la forma de pago, por eso lo he querido recalcar aquí, que el pago es bien en entidades colaboradoras, Ibercaja Bantierra, Caja Rural de Teruel, Laboral Cucha, o bien a través de la pasarela de pago en nuestra página web icagestión.aragón.es. Y bueno, también se ha criticado estos días que bueno, la finalidad del impuesto. El impuesto va destinado a recaudar, como no puede ser de otra forma, recursos públicos, ingresos públicos para financiar el gasto público, las políticas públicas en apoyo de la prestación de servicios de ese mismo carácter. Servicios públicos, de saneamiento, depuración, también abastecimiento en el conjunto de la comunidad. Y la gestión, nosotros desde el Gobierno hemos tratado que sea lo más transparente posible. Yo he mantenido, aparte de volcar toda la información sobre nuestras instalaciones, sobre nuestras inversiones en la página web, he mantenido reuniones con estas mismas organizaciones que nos acusan de ser poco transparentes con la red de agua pública. El contacto ha sido permanente desde mi llegada al Instituto Aragonés del Agua, ofreciéndoles toda la información que nos han pedido. Obviamente yo no puedo hacer desaparecer los errores del pasado. Si depurar determinadas localidades de Aragón resulta más caro porque se optó por el sistema concesional, pues ahí está. Y lo tenemos que soportar, pues igual que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que soportar bueno, pues, herencias de una gestión que a lo mejor no es la que el actual Gobierno ha elegido, pero es la que ha heredado. Tratamos de ser transparentes, de en la medida de lo posible revertir la situación para que cada euro que paguen nuestros contribuyentes se invierta y se gaste de la forma más eficaz y eficiente posible. Y bueno, les invito a ver el spot de la campaña, que bueno, está basado en este dibujo, en explicar por qué se recauda el ICA y a qué va destinado. ¿Nos escucha? Bueno, pues estamos a vuestra disposición. Sí, yo quería hablar, o sea, quería que me comentara cuánto se ha gastado en esta campaña. Cuando hablaba usted de que ha sido necesario gastar recursos públicos, ¿cuánto en concreto cuesta esta campaña y dónde se van a ver estos anuncios? Sí, bueno, está previsto el diseño de la campaña y lo que llevamos hecho hasta ahora ha costado 8.000 euros. 8.000 euros. La idea es introducirlo en faldones en prensa, en radio, cuñas de radio, televisión, por los medios con que con más facilidad vamos a llegar al destinatario, que es el ciudadano, el empresario, que está obligado a pagar el impuesto. ¿Y eso es un dinero adicional? Tenemos una partida, existe una partida para gastos de divulgación de 100.000 euros, pero bueno, haremos el uso que sea preciso, tratando, como en todo, de ahorrar al máximo. Conforme se detecte la necesidad de difundir, bueno, pues... Yo lo que espero es que por parte de estas entidades, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Unión de Consumidores y la RAPA, pues espero que no persistan en esta política y esta actitud de confundir
o incluso ir más allá, como he dicho, diciendo cosas que no son ciertas, porque claro, en la medida que persistan tendremos que insistir, sin ningún otro propósito que informar correctamente a los ciudadanos y que sepan exactamente lo que están pagando, por qué lo pagan y para qué lo pagan. Por lo tanto, yo desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento en este sentido y que eviten, que nos eviten pues, tener que incurrir en este tipo de gastos, que, como digo, no tiene otra pretensión que informar sobre una desinformación deliberadamente efectuada. Lo mismo que tampoco se nos obligue a incurrir en cuestiones que también se ha hecho referencia, que acusos de recibo, documentos, que estaríamos hablando de enviar cientos de miles de requerimientos, que todo eso pues tiene un coste. Y me parece que es absolutamente innecesario, sobre todo porque es que se lleva haciendo 15 años en el resto de Aragón y no ha habido ningún problema. Creo que solamente está claro que los teléfonos de Zaragoza, ¿cuáles son los plazos para que esos recibos lleguen al resto? Espera, esto lo tengo. Bien, mientras busca los datos, decir que también, incluso del 2016, aún no tenemos, o sea, el Ayuntamiento de Zaragoza, cosa que yo personalmente hace pocos días se lo recordé al alcalde, aún está pendiente de entregarnos datos correspondientes al 2016, que no hace otra cosa que complicar y retrasar y generar después dudas, como ya ha ocurrido con la acumulación de recibos, que, bueno, ya lo ha explicado la directora y aprovecho para insistir que no tenemos ninguna intención de acumular recibos. Sí. De todas las maneras, el otro día el alcalde, no, creo que era el consejero de Economía, hablaba de una serie de obras que al parecer se habían propuesto o estaban esperando que ustedes les indicaran Bien. qué se van a hacer. Vamos a ver. No sé Bueno, si sobre esto nos sí, puede dar la cara sí, o no. sí. Bueno, porque no se quede sin contestar, ¿verdad?, a Sí. tu compañera, que se nos... Bueno, la información creo que estaba en la nota que os pasamos la semana pasada. Es la zona 2, que es la primera que estamos enviando, corresponde a las fuentes San José, Torrero, Venecia, La Paz y Puerto Venecia. Entonces, en esta zona, por ser precisamente la primera, se hace un envío más escalonado. Entonces, tenemos esta segunda quincena de octubre, los que se envíen tienen de periodo de pago hasta el 5 de diciembre. Luego vamos a enviar de esta misma zona otro grupo a partir de 1 de noviembre y que tendrán de plazo hasta el 20 de diciembre, plazo de pago. La zona 3, que se corresponde con Centro, Delicias, Parque Roma, Monsalud, La Bombarda, Oliver, Miralbueno, Valdefierro, La Bozada, Ciudad Jardín, Universidad, Romareda, Casablanca, Montecanal, Valdespartera y Arcosur. Esta se enviará en diciembre y el plazo de pago será hasta el 22 de enero de 2018. Y finalmente la zona 1, que es la que será de todo el año, que es la única que se dispone de enero a diciembre de 2016, es la margen izquierda, La Almozara y Casco Histórico. Se enviará ya en enero y el plazo de pago será hasta el 20 de febrero. No, estos son con los datos que ya tenemos. Lo que pasa es que esta gestión, como ocurre en el resto de Aragón, es una gestión continua. De manera que cuando estás enviando los recibos de una zona ya tendrías que estar trabajando. Bueno, te tienen que seguir enviando ficheros porque además esos ficheros requieren luego un tratamiento de depuración de la información. En el caso, es que he salido de los recibos, en el caso de que no se cumplan estos plazos, como ya ha perdido esta serie, sufriría que no pague su correspondiente penalización, en el que no pague el recibo. Pero es que eso no tiene que ser noticia porque, claro, el que no paga un impuesto... No, cada recibo tiene una fecha de envío y una fecha límite para hacer el pago y también otra fecha que es límite para que la domiciliación tenga el efecto de cargar el primer recibo en la cuenta que señale el contribuyente. Si se domicilia después de esa fecha, que se puede hacer, lo que ocurre es que hay que pagar el primer recibo y quedando la domiciliación con efectos para los sucesivos. A ver, como cualquier otro recibo y sobre todo tratándose de materia tributaria,
pues en fin, lo que tenemos que decirles a los ciudadanos es que lo deben tratar como cualquier otro recibo. A partir de la fecha en la que lo reciben, pues hay un plazo de pago y lo que hay que hacer es pagarlo dentro de ese plazo y nada más, y no compliquemos nada más, ni confundamos con ningún otro tipo de argumento. Respecto de lo que preguntaba tu compañera, vamos a ver, no tiene nada que ver. El impuesto, el ICA, lo tienen que pagar los ciudadanos. No tiene nada que ver con los acuerdos que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, o las negociaciones y los acuerdos que establezca y los compromisos que haya pendientes de cumplir entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. No tienen absolutamente nada que ver. Se están mezclando dos cosas que es otra de los hechos que contribuye a esta ceremonia de la confusión en perjuicio de los ciudadanos. El ICA es un impuesto que el Gobierno de Aragón, a través de un recibo, gira y envía a los ciudadanos, y los ciudadanos, bueno, por supuesto, con todas las garantías habidas y por haber, que se trata de un proceso administrativo, lo digo, pues si hay un error o cualquier otra circunstancia, pues lo que tienen que hacer es, como acabo de decir, actuar igual que hacen con cualquier otro recibo, insisto, sobre todo en materia tributaria, que como sabéis, pues tiene un tratamiento especial y específico, ¿de acuerdo? Y eso no tiene nada que ver, y eso es la relación directa del Gobierno de Aragón con los ciudadanos. Y no tiene nada que ver este tema con el hecho, como digo, de las negociaciones en curso y las cuestiones que se plantean en el marco, a su vez, de la Ley de Capitalidad entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Son dos cosas que hay que separar completamente y que yo insisto y ruego que no se confunda a los ciudadanos con esa cuestión. Sí, claro. Bien, eso está en un proceso de negociación y además en el marco de la Ley de Capitalidad, pero insisto, no tiene absolutamente nada que ver. Es como, en fin, si me permitís el símil, es como si les dijéramos a los ciudadanos españoles, les hiciésemos recomendaciones sobre el pago del IRPF, porque el Gobierno de Aragón, el consejero Jimeno, el consejero de Hacienda, está negociando no sé qué cosa con el ministro de Hacienda, Montoro. No tiene nada que ver, O sea, una cosa es el pago de los impuestos, que, insisto, es una relación directa entre Administración y ciudadano, y otra cosa es las negociaciones, acuerdos, en fin, que lleven a cabo las administraciones entre sí, como ocurre en este caso, que sí que existe ese marco de negociación y que, desde luego, el Gobierno de Aragón en todo el momento ha mostrado su mejor disposición para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento en materia de colaboración en relación con el ciclo del agua. Pero, insisto, eso no condiciona en absoluto, y no tiene nada que ver el pago del ICA. ¿Y la posibilidad de hacerlo progresivo, como también apuntan desde el Ayuntamiento, se puede o no se puede? Bueno, vamos a ver. En estos momentos el ICA está regulado por la Ley de Aguas y Ríos de Aragón. Además, hay una serie, esa progresividad, de hecho, si no progresividad, es muy importante señalar, primero, que en el caso de Zaragoza se aplica una reducción del 70%, que además están exentos del pago del impuesto todos aquellos aragoneses y aragonesas, vivan en Zaragoza o no, que son perceptores del ingreso social de inserción. Entonces, hay una serie de bonificaciones y exenciones. Yo destaco esta, que se puede continuar y ampliar este ámbito de bonificación, de exención, abordando en el sentido que dices de la progresividad. Pues claro, pues todo se puede hacer en el ámbito de la modificación de la ley. Es decir, no tenemos nada que discutir sobre la aplicación del ICA en tanto en cuanto está perfectamente regulado por la ley y las normas que la desarrollan. ¿Que eso se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, pero se tiene que cambiar en el ámbito donde procede, que es en las Cortes de Aragón, y mediante los acuerdos y procedimientos pues, políticos establecidos. El propio presidente ha mostrado su disposición a trabajar en este sentido, pero vamos a ver, eso no quiere decir que el hecho de que se pueda modificar la ley, que se puede,
se modifica, habrá que ver en qué se traduce, pero eso en absoluto hay que pensar que condiciona el pago de unos recibos del año 2016. Porque, en fin, creo que eso no tiene ningún sentido tampoco. Por lo tanto, esa llamada o debemos evitar confundir también en este otro sentido a los ciudadanos, no sea cosa que estén pensando, es decir, bueno, de momento no voy a pagar, no sea cosa que se modifique la ley. Oiga, que no, que en el momento que usted recibe, y no se lo digo a los ciudadanos, porque los ciudadanos son bien intencionados, se lo digo a quienes les están confundiendo. Por favor, que no utilicen ese argumento. No les pueden decir a los ciudadanos, oiga, entre tanto no pague, no sea cosa que se modifique la ley. Oiga, que no, que ese es un recibo que corresponde al año 2016, que en el momento que se gira, salvo error, y para eso también está el Instituto Aragonés del Agua abierto con un servicio a resolver todas las dudas, pues una vez resueltas las dudas, pues lo que tenemos que hacer los ciudadanos es una cosa muy sencilla, pagar. Pagar una cantidad que estamos hablando de una cantidad media que es inferior a la que el alcalde en su carta, pues en fin, mal informaba a los usuarios. Estamos hablando de 32 euros al año. Entonces, en fin, insisto, 32 euros al año, que aún así plantea exclusiones a determinados ámbitos sociales. Por lo tanto, en fin, creo que estamos haciendo de esto pues una auténtica exageración y una ceremonia de la confusión, que no tiene ningún sentido ni justificación. Dentro de esa ceremonia de la confusión que dice, la directora del instituto sí que dijo en varias comisiones de desarrollo rural, que plantearía varios informes finalistas, tanto de gestión de explotación respecto al plan de 2016. Parte de esa confusión viene porque los grupos no tienen esos informes. Y por otro lado, parece que el jueves CEPIME y COE van a hacer una convocatoria para pedir al Gobierno que revise, incluso que plantee cierta moratoria para el impuesto del ICA respecto a los comercios, principalmente la hostelería, porque pensar en el recibo puede llegar hasta los 500 euros. Bueno, en la Comisión de Medio Ambiente del 13 de octubre de 2015, recién llegada, creo que ha sido la única vez que lo he dicho, me comprometí a hacer una gestión transparente y a rendir cuenta del destino del fruto de la recaudación del ICA a la gestión llevada a cabo por el Instituto Aragonés del Agua. Y, de hecho, hemos estado trabajando en la memoria de 2016, que corre a cargo su publicación del departamento, y ahí están todos los datos. Espero que la puesta a disposición del público no se demore más tiempo. Vaya, ha sido desde luego mi intención que la gestión y la ejecución de las inversiones, nuestro gasto corriente, fueran visibles a toda la ciudadanía. El volcado de datos, como he mencionado antes, en Open Data, en nuestra página web, tiene esa finalidad. ¿Y cuál era la CEPIME? Sí, con las organizaciones empresariales ya tuvimos contactos porque bueno, pues nos manifestaron su inquietud. Las empresas tenían la necesidad de provisionar para hacer frente al pago de un impuesto que se había estado devengando en 2016 y que por la falta de datos no habíamos podido todavía liquidar y notificar. Entonces, bueno, el mensaje a la pequeña y mediana empresa, el mensaje que quisimos transmitir en ese momento y que responde también a la regulación del impuesto, es que los consumidores por debajo de 1.000 metros cúbicos anuales, que se corresponderían con muchos establecimientos hosteleros en nuestra ciudad, se asimilan al doméstico, con lo cual pagan como un doméstico. Solo los grandes consumidores, es decir, por encima de esos 1.000 metros cúbicos, y también aquellos, con independencia de lo que consuman, que pertenezcan al sector cárnico, farmacéutico, industrias químicas, revestimientos metálicos, toda la serie de actividades que aparecen en el anejo 1 del reglamento, tienen el tratamiento de industriales y, por lo tanto, tributan en función de la carga contaminante. Tienen un fijo que, con la bonificación del 70%, sería poco más de 5 euros al mes, pero luego tienen que hacer declaración de carga contaminante y, en función de la misma, se fijará la tarifa que tendrán que pagar. Que eso también es, lo que genera, lo que permite que el impuesto genere externalidades positivas, porque anima a las industrias a invertir en el tratamiento previo para conseguir emitir menos carga contaminante al medio. A ver, al respecto, dejar claro que COE y CEPIME
en ningún momento ha confundido a nadie, ni yo considere que hayan contribuido a ninguna confusión. Como acaba de decir la directora, hemos tenido contactos, diversos contactos. Ellos en todo momento lo que nos han pedido es información, claridad, es lo que hemos hecho. Y eso, vuelvo a decir lo mismo, el que las organizaciones empresariales planteen al Gobierno determinadas modificaciones no tiene nada que ver con cuestionar ni hacer ningún llamamiento, que no lo están haciendo, ni a retrasar el pago, ni a poner en cuestión el ICA. Es que no tiene absolutamente nada que ver. También hay desde distintos ámbitos, pues se plantea, nos piden al Gobierno que reconsideremos otros impuestos, el impuesto a sucesiones, el impuesto hidroeléctrico, bien, pero a nadie se le ha ocurrido recomendar que se retrase el pago, poner en cuestión si se debe pagar o no. O sea, son dos cosas completamente diferentes y que además creo que es lo lógico y lo razonable. Que haya organizaciones empresariales, sociales, que planteen al Gobierno modificar su esquema fiscal. Pues por supuesto que sí, eso entra dentro de lo normal. Pero, en fin, y por eso estamos hoy aquí, por eso os hemos convocado y os agradezco que vuestra asistencia. Eso no tiene nada que ver y está, en fin, en las antípodas de hacer lo que estas entidades están haciendo, que es confundir y hacer un llamamiento. A ver, aunque ellos dicen que no, pues es que están haciendo un llamamiento a la insumisión fiscal, que eso es un disparate. Y más que lo haga quienes piden una gestión pública. Porque, a ver, que me expliquen cómo se hace una gestión pública sin impuestos. Yo, dos preguntas más. Habla de dos asociaciones de manera particular, pero yo no sé si implicaría por el Teatro de Zaragoza también llamar a insumisión, por lo menos. Bueno, vamos a ver. Yo el llamamiento, o sea, yo no he dicho que ellos dicen que no llaman a la insumisión y a continuación recomiendan a los ciudadanos que retrasen el pago. Eso es lo que he dicho exactamente y me he referido a la Unión de Consumidores y a la RAPA. El Ayuntamiento no la he citado en ese sentido. El Ayuntamiento, que yo sepa, no ha hecho ninguna recomendación a retrasar el pago. Es que no hace falta que lo haga, es que es el causante del retraso del pago. Porque estamos en octubre de 2017 girando recibos del 2016 como consecuencia del retraso en la entrega de los datos del padrón, que los debería haber hecho pues, a finales del 2016, principios del 2017. Y es más, lo he dicho antes, es que aún no nos ha entregado la totalidad de los datos del 2016. Por lo tanto, de facto, no está recomendando el retraso, está provocando el retraso en el cobro del ICA. Última pregunta por mi parte. ¿Sabe que podemos plantear en la próxima sesión del Congreso de los Diputados ciertas dudas sobre los 140 millones del famoso convenio de la ministra Narbona del Plan Bonet? ¿Qué opinión el diputado Arrojo plantea a la ministra estas dudas cuando quedan muy pocos días para que empiece la comisión de investigación del Plan Aragonesa de Educación? Pues bueno, en fin, hombre, por supuesto el diputado Arrojo, como cualquier diputado, está en su derecho y en su obligación de plantear al Gobierno, en este caso al Gobierno de España, que es a quien corresponde, lo que estime oportuno. Si él considera que esa es la mejor forma de defender a Aragón y a los aragoneses, bueno, pues si de verdad lo considera así, pues hace bien en hacerlo. A mí me sorprende que eso contribuya en beneficio o que aporte ningún beneficio ni aporte ninguna ventaja ni ninguna solución a las dificultades que tenemos que sortear. Pero, en fin, si él lo considera, pues está en su derecho. ¿Algo más? Pues nada, pues repito, muchísimas gracias y hasta la próxima.